Retomemos nuevamente nuestra reunión. Continuamos con la banca en Venezuela. Vamos a ver características de la banca. La crisis bancaria va a ser la segunda parte dedicada a la banca en Venezuela. Elementos característicos de la banca. No necesariamente la banca de hoy, más bien la banca que tuvimos desde los años 1940 a los años 2015. ¿Okay? Sector altamente dependiente del desempeño de la economía del país. El peso del petróleo. El peso del petróleo en la economía venezolana marca el comportamiento de la banca. El peso de la finanza del Estado en la economía nacional condiciona el funcionamiento del sector bancario. No puede desligarse la actividad bancaria de ese peso, de esa finanza que se reciben a través del petróleo. Es una masa de dinero muy importante. Masa de dinero que tiene que ir a alguna parte, tiene que ir a la banca, ¿no? Así tiene que pasar por la banca. Cuando el gobierno toma decisiones sobre sus depósitos, favorece o perjudica en una buena medida a las finanzas de los bancos afectados. Si el banco decide, si el Estado decide depositar en un determinado banco, bueno, las finanzas de ese banco se multiplican. Cuando decide retirar recursos del banco, oye, ¿cómo sufre un banco? Porque el Estado le retira sus depósitos. Eso desde el punto de vista de el monto de los recursos que van a la banca o que se extraen de la banca. Los recursos, vamos a llamarlos recursos provenientes del petróleo. Por otra parte, el sector bancario ha venido gozando en Venezuela de una baja presión impositiva. El porcentaje de impuestos sobre la renta con que es grabado es relativamente más bajo que el de otros montos, que el de otros sectores de la economía. Yo creo que ha sido tratado, el sector bancario ha sido tratado con delicadeza. ¿Okay? Crisis bancaria. Venezuela no ha estado exenta de crisis bancaria en su devenir histórico. Decimos que la banca comenzó allá en los años 1940, en los 40, ¿no así? Y estamos en el 2020, ya son 80 años de banca en Venezuela. En el año 60, acordémonos que la dictadura terminó, la dictadura se dio en el año 1958, la dictadura de Pérez Jiménez. En el año 1960 hubo una crisis bancaria. Crisis bancaria que podemos decir que tuvo sus orígenes en eso que aconteció en el año 58 y en los años subsiguientes. Estos años no fueron años muy pacíficos en la Venezuela de aquel entonces. Cae Pérez Jiménez y con la caída de Pérez Jiménez se pierde la confianza. O sea, no se sabía qué venía. ¿Okay? Los amantes de ese tipo de gobierno o el dinero que le huye a todo signo de peligro, oye, también sintió que había peligro para su finanza. ¿Qué tipo de gobierno viene? Se preguntaron algunos. Y entonces comenzaron los problemas. Además de eso, fue esos primeros años de la democracia aquí en Venezuela, fueron gobiernos sacudidos por muchos golpes militares y por la guerrilla que se instaló en Venezuela en aquel entonces. Entonces hay una inestabilidad política causada precisamente por esa situación de golpes militares, de extrema derecha, de extrema izquierda. Los capitales salen de Venezuela y hay problemas de balanza de pago. En ese momento también se toma la decisión de rebajarle los sueldos a los funcionarios públicos. Primera vez que se toma una decisión de ese tipo en el país. ¿Okay?
hay una fuerte caída de la liquidez monetaria y se establece un control de cambio, aun cuando este control de cambio fue muy temporal. Acordémonos que entre los años 40 y el año 1960, el tipo de cambio que rigió en Venezuela fue de 3.35 de bolívares por dólar. 20 años con un tipo de cambio a ese nivel, por una parte, y por la otra, inmodificable. No se modificó. Venezuela era un país que lo importaba, prácticamente lo importaba todo, salvo el petróleo. El petróleo permitía importar todo. Aquí no era vamos a llamarlo, prioritario producir en el país. Mientras tuviéramos con qué importar, bueno, no había ningún problema. Tasa de inflación bajísima en esos años. Modificaciones cambiarias no eran necesarias. Teníamos una moneda muy fuerte, más fuerte que muchas monedas europeas de los principales países. ¿Okay? El petróleo permitía hacer todo esto. Y de repente caemos en esto. Se devalúa la moneda. Ese año 1960 pasa de 3.35 bolívares por dólar a 4.30. ¿Okay? Instituciones afectadas. Estamos hablando de crisis bancaria. Entonces, el banco que se liquida es el Banco Táchira, banco que sirvió de financiamiento, era el brazo derecho de aquellos años de la dictadura. Pero también se dan auxilios financieros especiales a los bancos de la construcción y Banco Nacional de Descuento. Fueron los bancos quizás más, después del Banco Táchira, los bancos más perjudicados por esa crisis. Y se dan múltiples anticipos y redescuentos al resto de la banca. Anticipos y redescuentos que son instrumentos para auxiliar a la banca en momentos de crisis. Hubo una crisis en los años 60. ¿Okay? En los años 80 se da una nueva crisis. Fijémonos en algo. Allá en 1960 se modificó el tipo de cambio de 3.35 a 4.30. Hubo, o sea, ese tipo de cambio se modificó y está todo lo que dijimos en cuanto a la inestabilidad política. En el año 1980, finaliza en los años 80, en el año 1983, para ser más preciso, finaliza la época del 4.30. Otros 20 años más, 22 años para ser más concreto, 22 años con un tipo de cambio igualito, 4.30 bolívares por dólar. Eso, si se modifica el tipo de cambio de 4.30 a cualquier otra cantidad, eso trae miedo, trae incertidumbre para la banca y se dan situaciones. Además de eso, se suma, hubo inestabilidad internacional en la tasa de interés. En el caso nuestro, sobrevaluación de la moneda. Cuando tenemos una moneda a 4.30 por 20 años, ya habiendo inflación en este país, que la inflación comenzó por allá por el año 74, con los 73, 74, con los incrementos del precio del petróleo. Okay. Hay una inflación que afecta, como lo vimos en una de las gráficas que mostramos en capítulos anteriores, hay una sobrevaluación de la moneda. Es más fácil comprar afuera que comprar aquí adentro. Son más baratos los productos afuera. Nuestra capacidad de exportación se ve limitada porque hemos perdido competitividad. Hay una inflación interna importante. Hay fuga de capitales, nuevamente. Y cae el Producto Interno Bruto y cae la capacidad de ahorro. Persiste o se da una situación en los bancos, de los bancos afectados por esta crisis, donde hay una administración, si se quiere, una administración irregular. Administración irregular cuando decimos que los recursos se
prestan, los recursos van dirigidos a las propias empresas, a las empresas de los bancos, las empresas donde los bancos tienen una elevada relación. Y hay una elevada concentración de préstamos sin garantía. ¿Verdad? Entonces, el descuido, la falta de supervisión, vamos a llamar, del Estado en estas instituciones trae. ¿Qué instituciones fueron afectadas? Banco Nacional, primero que todo, Banco Nacional de Descuento. Quizás era el banco de los bancos privados, el banco número 1 del país. También está el Banco de Comercio y hay varios bancos que a lo mejor ustedes oyeron hablar de algunos de ellos. Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco de los Trabajadores de Venezuela, Banco Comercial de Maracaibo, de Fomento Comercial, okay, y alguna banca hipotecaria. Okay. Entonces, estas instituciones fueron afectadas. En los 90 se da la gran crisis. Hacia el año 93, año 94, se da la gran crisis bancaria. Su origen, reestructuración de la economía venezolana y liberación del sistema financiero adelantado a partir del año 1989. En el año 1989, con la llegada del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se da una situación. Se pretende ponerle fin a al cierto tipo de economía. Un tipo de economía donde había mucho subsidio, vamos a llamarlo así. Los servicios públicos estaban subsidiados. Las empresas industriales venezolanas estaban protegidas con altos aranceles. Tenían esto, hacían lo que ellas querían. Se eleva el precio, se intenta elevar el precio de la gasolina, se intenta elevar el precio de la telefonía, de la electricidad, se liberan las tasas de interés. Y esto trae como consecuencia que no estaban preparados, la economía no estaba preparada para estos cambios. Y entonces ocurre esta crisis bancaria. O sea, tiene como uno de sus elementos principales de esta crisis, esta reestructuración de la economía venezolana. Como ustedes saben, se produce una inestabilidad política y baja el nivel de confianza en el país. Allá en el año 1989 se da lo que se llamó el Caracazo y en el año 1992 se dan 2 golpes de Estado. Hay 2 intentos de golpe de Estado. Y en el año 94 se depone, o sea, sale el presidente de la República elegido para todo el periodo y ese presidente, viene un cambio, viene un gobierno interino, ¿no es cierto? Y entonces todo esto trae desconfianza en el país. Hay una gerencia y administración, continúa, se mantiene, permanece la gerencia y administración irregular por parte de las autoridades bancarias. Hay concentración de crédito, hay préstamos sin garantía, hay otorgamiento de préstamos a las empresas de las propias entidades bancarias. Es uso del dinero del público en función de las empresas propiedad de los bancos o relacionadas con los bancos. Hay un escaso nivel de supervisión y control por parte de los organismos del Estado. ¿Cuáles instituciones se ven afectadas? En primer lugar, el Banco Latino, que era el banco número 1, banco privado número 1 del país, y una gran cantidad de bancos, Banco Progreso, Banco Principal, Banco Italo Venezolano, Profesional, Amazonas, Bancor, Marina, Banco La Guaira, Banco Maracaibo, Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano de la Construcción, bancos que vinieron funcionando desde los años 40, Banco Consolidado, el propio Banco de Venezuela, la Sociedad Financiera Fideca, Confinanza, Premer. O sea, hay una caída de una cantidad importante de bancos. Fue una gran crisis motivada por las causas que
hicimos referencia hace un momento. ¿Qué efectos sobre la economía tuvo esa crisis? Se contrajo el Producto Internacional, el Producto Interno Bruto por el orden del 3%. 3% era importante en aquel entonces, nada comparable con la caída del Producto Interno Bruto del país que hemos tenido del 2014 a esta parte, donde se nos ha ido el 75% o más del Producto Interno que tenía. Hay una contracción del 4.5% de la demanda agregada para ese entonces. Fuga de capitales por 3.700 millones. En aquel entonces era muy importante esta fuga. Era una economía donde los precios del petróleo estaban en el orden de los 7 u 8 dólares. Entonces, una fuga de capital por 3.000 millones de bolívares era importante. Tasa de inflación del 71% durante el periodo de crisis. También. Y nada comparable con las inflaciones de 1.000 y 5.000, 10.000, 1.000.000% que hemos tenido durante los últimos años. En los años 2000, entonces, bajo este gobierno también se dan algunas crisis. Se habla de presuntas irregularidades encontradas en la administración de los bancos afectados. Todavía no conocemos cuáles, o sea, las causas fundamentales de esta crisis, pero se supone que son estas. ¿Cuáles instituciones se ven afectadas? Banco Canaria, Bolívar Banco, Banpro, Banco Confederado, Central Banco Universal, Federal, Banco Federal, Mi Casa Ya. O sea, estas instituciones. Allá en los años 2000 y 2010. Destino de estas instituciones. ¿Qué pasó con estas instituciones? Fueron liquidadas el Banco Canaria, Banpro y Federal. Fueron fusionados con Banfoande, dando paso al Banco Bicentenario, el Banco Confederado, Central Banco, Central y Bolívar Banco. ¿Okay? Y fueron absorbidas por el Banco de Venezuela, ahora propiedad del Estado, Mi Casa, entidad de ahorro y crédito. ¿Okay? Mi Casa, entidad de ahorro. ¿Qué pudiéramos ver en común en las crisis bancarias que ha tenido Venezuela? Bajo nivel de supervisión y control por parte de las autoridades competentes. Amplia libertad de los bancos para dirigir los recursos del público a sus propios negocios. Elevado nivel de recursos concedidos en crédito sin el respaldo de las garantías adecuadas. O sea, estamos hablando de bajo nivel de supervisión. Realmente. Prácticamente se permitía todo. Bajo nivel patrimonial de las entidades afectadas. Cualquiera que tuviera un milloncito de bolívares podía montar un banco. Alta vulnerabilidad de las entidades bancarias ante los cambios políticos pues, del país. Por supuesto, el peso del Estado que hicimos referencia inicialmente. Entonces tenemos la crisis. El país fue sometido a crisis bancaria desde los años 60. Y entonces hemos tenido tres grupos de crisis bancaria. La del 60, la de los 80, la de los 90 y la de los 90. La más importante, la más grave de todas ellas es la crisis del año 94, donde salieron de la banca, fueron muchas instituciones quebradas, ¿cierto? Y un reagrupamiento. Okay. Nos falta una sesión que es la relativa a Banco Central de Venezuela. Okay. Vamos a finalizar esta parte y de una vez nos vamos con esta parte.